Shalom Aleichem, pasa a ustedes amigos de Historia del Futuro, bienvenidos a este nuevo programa que se desarrolla acá en la República del Salvador, en Centroamérica, en la Iglesia Cristo Refugio en la Tempestad, iglesia pastoreada por nuestro amado hermano y amigo Vidal Alvarado. Es un honor para mí poder estar nuevamente en la República Salvadoreña y compartir con ustedes un tema que espero sea de gran bendición. Bienvenidos a Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Un fuerte aplauso al Señor. Una mañana calurosa la que nos rodea acá en Centroamérica, en la época de más fuerte calor en el verano centroamericano, nos toca venir a desarrollar este tema. Los dones del Espíritu Santo. Quiero explicar acerca de lo que significa la palabra don. La palabra don significa regalo, obsequio, y es precisamente lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nuestra vida. Dios, conocedor de las dificultades que acarrea servirle, las luchas espirituales que se vienen consigo, porque Jesucristo nunca nos ofreció una taza de leche. Él dijo: en el mundo tendrán aflicción, va a haber guerra, va a haber lucha espiritual. No es fácil servir a Dios, no es fácil seguir la vida de discípulos del Señor, y tenemos que inevitablemente afrontar una serie de adversidades contra las cuales jamás, nunca antes nos hubiéramos tenido que imaginar lidiar. Y conocedor de esas adversidades, Dios calculó que la iglesia necesitaría el respaldo de un consolador. Jesucristo les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro consolador no puede venir a ustedes, la promesa del Padre. Y en efecto, cuando Jesús se fue a los cielos después de haber resucitado, envió la promesa del Padre, como Él lo había dicho. Envió al Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot, en hebreo, o en español, la fiesta de las semanas, o Pentecostés. 50 días después de su ascensión a los cielos, el Espíritu Santo descendió como un viento recio, y se repartieron lenguas como de fuego, dice la Escritura, asentándose sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. No es que vino un viento, no es que cayó fuego. La Escritura dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles: como de un viento recio, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, pero no era fuego literal, era como de fuego. Y en aquel momento los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo, que se sentó sobre ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y los dones del Espíritu Santo, a partir de ahí, empezaron a trabajar para el enriquecimiento espiritual, la madurez y el enriquecimiento doctrinal de los creyentes. Sin el Espíritu Santo es imposible llevar una vida de obediencia a Dios, y mucho menos desarrollar un ministerio. Cuando algunos teólogos enseñan y dicen que el Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo solo fueron dados a la iglesia en los primeros años de la misma, solamente para que fluyan en los primeros siglos cuando estaban los apóstoles vivos, estamos diciendo una gran falsedad, porque aunque los teólogos quieran sustentar y sostener que el Espíritu Santo solo obraba en la antigüedad, se equivocaron. El Espíritu Santo no ha cambiado. Él vino para sostener, sustentar, guiar a la iglesia en todo tiempo, y los dones del Espíritu Santo son más reales que nunca. Y una iglesia que desprecia el regalo del Espíritu Santo y los regalos que el Espíritu Santo a su vez viene a darnos como creyentes, es una iglesia que se condena a una muerte espiritual prematura. Es más, puedo decirlo con claridad: un predicador que no tiene los dones del Espíritu Santo, un predicador que no tiene el fuego del Espíritu Santo, es una momia predicando. No tiene vida. ¿Qué cosa podemos dar nosotros a la gente si no tenemos lo que el Espíritu Santo nos da? Es imposible. Y mucha gente a veces se desespera en algunas iglesias conservadoras, ultraconservadoras, porque mira cómo los pentecostales hemos recibido el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, a ellos por doctrina les dicen: eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y hay gente que entra en una lucha espiritual. Pero escúcheme bien, si usted todavía le quedan dudas al respecto, usted lo único que tiene que hacer, si tiene alguna duda quizás sobre si el Espíritu Santo sigue obrando o no, haga lo que Jesús mandó: a orar para recibir al Espíritu Santo. Lucas 11, verso 13, Jesús dijo: pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Si usted quiere la llenura del Espíritu Santo, solo tiene que pedir al Padre. Pídaselo.
le será dado sin reproche. La palabra dice también en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No se puede predicar y decir que el Espíritu Santo viene solo a guiar, pero sin embargo no viene a dar dones del mismo para alimentar espiritualmente al creyente. No se puede. O creemos que el Espíritu Santo está aquí o no creemos nada. Y si creemos que está aquí, hace todo lo que la Biblia dice que haría. Él no ha cambiado, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Hermano, nosotros no podemos desechar la gracia y el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, y anteponer paradigmas, excusas, objeciones teológicas de hombre para negar la obra de Dios en medio de su pueblo. Si hoy en día hay tanta iglesia apóstata, tanta iglesia desviada, tanto predicador corrupto, tanta oveja sin entendimiento, es porque le han dado la espalda al Espíritu Santo. El más grave error de la iglesia en el siglo XXI ha sido y es hoy en día, lamentablemente, predicar la glorificación del hombre, del predicador, enseñarle a la gente a poner la mirada en el predicador y no en el Espíritu Santo, a quien no vemos con los ojos, pero es más real que nuestra existencia. Bendito sea su nombre, alabe a Dios, bendito sea su nombre, bendito el Espíritu de Dios. El profeta Joel lo había dicho en el capítulo 2, versículo 28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre judíos y sobre gentiles. Se derramaría sobre todo aquel que naciera de nuevo. El Espíritu Santo vino a derramarse sobre judíos y gentiles por igual. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Escuche, y de cierto, dice Joel 2:17, perdón, Hechos 2:17 y 18, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, escuche, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El Espíritu Santo se derrama como una lluvia sobre su pueblo, cae desde lo alto de los cielos, y donde el Espíritu Santo llega transforma vidas. Es el Espíritu Santo el que hace la obra de la salvación en el corazón del hombre. Él vino a redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando explico estos tres aspectos me refiero a lo siguiente: de pecado, porque todos hemos pecado. La Biblia dice textualmente que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. El Espíritu Santo nos convence a nosotros que somos pecadores, que somos rebeldes, depravados y le hemos dado la espalda a Dios. Usted vaya y dígale al vecino del frente, golpéele la puerta, y cuando salga y le abra el portón, le va a decir: buenas tardes, ¿en qué lo puedo servir? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Acércate y dile esto: quiero venirle a decir a usted lo siguiente, usted es un pervertido, es un depravado, es un rebelde y va a irse al infierno. A ver cómo te va. Te lanza el chucho al perro y te muerde. ¿Quién se cree usted que es para venirme a insultar? No lo estoy insultando, le estoy diciendo que usted es un rebelde, pervertido, pecador. Está destituido de la ira de Dios. La ira de Dios está contra usted. La persona le va a decir lo primero que te has fumado, tú estás loco. Es que el ser humano no admite que es un pecador. Cuando tú le dices pecador, cree que lo estás insultando, y no lo estás insultando, le estás diciendo lo que es ante los ojos de Dios. Pero como el ser humano no recibe el toque del Espíritu Santo, para él es un insulto. Pero cuando el Espíritu Santo nos lo dice, nos dice: tú eres un pecador, ¿qué es lo que hacemos? Humillarnos ante Dios. Él nos convence que somos pecadores y que merecemos el castigo que tenemos. Hermano, Dios es santo, hizo una ley santa. El hombre es pecador, el hombre transgrede la ley santa de Dios. Al hacer eso, ¿merece o no el castigo? ¿Merece, pues? ¿Cómo no va a merecer? Dios no es que sea malo, malo es el hombre que transgrede la ley de Dios. Y eso tiene que convencerte el Espíritu Santo. Eso no te convence un filósofo, un orador, un político. Eso no te convence un charlatán. Eso te convence el Espíritu Santo, que tú eres un pecador, que estás perdido y que necesitas de Dios. Dice la Biblia que también viene a convencernos no solo de pecado, sino de justicia
¿Qué quiere decir esto? El ser humano siempre está amparado en su propia justicia. El ser humano dice, pero ¿por qué me tienen que venir a decir que soy pecador? Si yo ayudo a la gente, soy buena persona, yo no mato, yo no violo, yo no asesino. ¿Por qué me tienen que decir, no, yo soy una buena persona, soy un buen tipo, soy un hombre de bien? Y Dios dice, todas tus justicias delante de mí son como trapo de mujer menstruante, es decir, trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías. Trapo de inmundicia, y el trapo de inmundicia era el trapo en el cual la mujer menstruante se limpiaba su menstruación. Dice, lo mejor que puede hacer el hombre ante los ojos de Dios es basura. Usted puede dar de comer a todos los seres humanos del planeta, no con eso te vas a ganar el cielo. Usted puede ser buena persona, pero delante de Dios es un pecador y se acabó. No hay más, mi amigo, así somos ante Dios. Nadie se salva, nadie alcanza el cielo por obras de heroísmo, por mérito personal, por esfuerzo propio. No, mi amigo, porque no es por obras, sino por gracia. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea su nombre. Jesucristo es el Señor. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Nos convence de justicia, es decir, nos hace entender la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que nosotros no merecemos el perdón, porque aún lo mejor que podamos hacer no es suficiente para cumplir con lo que Dios demanda. Para eso necesitamos que Jesús haga justicia y muera en nuestro lugar para salvarnos. Jesús es la justicia del hombre ante Dios. Justificados pues por su gracia, dice. Justificados. Jesús al morir en la cruz en lugar nuestro, escuche, nos absuelve de pecado. Nos perdonan nuestros pecados. Al nosotros aceptar el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, somos declarados justos. Y dice la Escritura también que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, justicia y juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo nos convence que nosotros o merecemos el infierno por nuestras maldades o merecemos el cielo por nuestra fe. Nos convence. Nos hace entender el plan de Dios. Por ende, es necesario recibir el Espíritu Santo. Pero Dios hace un llamado al pueblo. En Proverbios 1:23, el Señor dice, volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Vuélvanse a Dios y yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Cómo podemos saber la palabra de Dios? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios si nos resistimos a la obra del Espíritu Santo? Y cuando una persona se resiste a la obra del Espíritu Santo, entra en terrible guerra contra Dios. La Biblia dice textualmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, Esteban gritó estas palabras que a la final le costaron la muerte. Esteban dijo, incircuncisos de corazón, duros de cerviz, ustedes resisten al Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo, hermano, terrible. A veces en la iglesia hablamos mucho del Dios Padre, gloria a su nombre. Hablamos de Jesucristo nuestro Señor, bendito sea Él. Pero hemos dejado de enseñar sobre el Espíritu Santo y por eso la gente se está muriendo espiritualmente. Porque no han entendido que el Espíritu Santo no es una cosa, es alguien que está aquí. Merece respeto. Merece respeto. Hermano, el Espíritu Santo vino para sustentar, socorrer al creyente. El Espíritu Santo se recibe gratis. Usted no tiene que pagar para recibirlo. Algunos predicadores sinvergüenzas y ladrones, estos predicadores chupacabras de la prosperidad, ¿qué le dicen a la gente? Llama por teléfono ahora, pacta con Dios, manda tu dinero o corre al altar, haz un pacto, siembra, trae tu semilla, yo voy a orar por ti, vas a recibir el poder del Espíritu de Dios. Hijos del diablo. Simón el mago les queda corto. Sinvergüenzas. El Espíritu Santo no se recibe por plata. Simón el mago quiso comprar el poder del Espíritu Santo y Pedro le dijo que perezca tu plata, tu dinero, tu pisto contigo, porque has pensado que el don de Dios, escuche, el regalo de Dios, el don de Dios
se obtiene por dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepentite, le dice, si quizás Dios te perdone el pensamiento de tu corazón. Hermano, cuando uno quiere comerciar con las cosas del Espíritu Santo, lo que se está ganando y comprando es un buen lugar en el lago de fuego. Esto no es chiste, mi amigo, es el don de Dios. Por ende, si es un regalo divino, ¿quién es el hombre para comerciar con ello? No somos quienes para hacerlo. Escúcheme bien. La Biblia dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 3: tan necios sois, en pocas palabras, tan tontos, tan brutos, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Ciertamente por oír con fe. ¿Cuándo el Espíritu Santo viene al corazón de la persona? Cuando cree, mi amigo. Recibir el Espíritu Santo es por la fe. Es por la fe, esto no es por plata, porque por fe andamos, no por vista. Si usted cree que Jesucristo es su Señor y usted le ama, mi amigo, el Espíritu Santo va a venir a obrar en usted. Ahora lo que usted tiene que hacer es clamar porque el Espíritu Santo se manifiesta en su vida. Hermano, y estos dones del Espíritu Santo no deben ser descuidados. Hay gente, hermano, que recibe el don del Espíritu Santo y lo descuida. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides, escuche, el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. No descuides el don de Dios. Y 2 de Timoteo 1:6 añade, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del regalo de Dios, del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, la palabra es clara. No se pueden descuidar los dones del Espíritu Santo. Si una persona no deja fluir los dones del Espíritu Santo, se arruina a sí misma. Espiritualmente empieza a languidecer, a morir espiritualmente. Porque una persona que no deja fluir al Espíritu Santo, una persona que no deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y a través de los demás, a través suyo hacia los demás, hermano, empieza a vivir una vida en la carne. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No se puede, hermano. Estamos en una guerra contra nuestra naturaleza misma. Vivimos en lucha contra nuestro propio corazón, nuestra propia mente. Vivimos una lucha contra nuestros impulsos a hacer lo malo. ¿Usted qué cree que el ser humano no tiene impulsos a hacer lo malo cuando se convierte al Evangelio? Hermano, todos nosotros vivimos una lucha, no solo contra el diablo, sino contra nuestra propia naturaleza. Y si el Espíritu Santo no obra y no lo dejamos obrar, vamos a perder la batalla. Estamos condenados no solo a perder la batalla, sino a perder la guerra. Si no es el Espíritu Santo, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Es imposible. Y si no hacemos la voluntad de Dios, ¿para qué estamos acá perdiendo el tiempo? No tiene sentido, hermano. El rey David dijo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe y me sustente, dice. Enséñame, oh Señor, a hacer tu voluntad, dice el Salmo. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vea usted, ¿cómo usted va a hacer la voluntad de Dios si no se deja guiar por el Espíritu Santo? Es imposible. Estamos hablando de algo que no es. Hermano, el Espíritu Santo no puede ser ignorado, no puede ser menospreciado, pero también es esto, hermano. Los dones del Espíritu Santo no pueden ser tenidos en menos. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. El Evangelio no es palabrería, es poder. Pero no poder teológico, no poder doctrinal, sino poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que obra. La Biblia dice en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren. Más claro, ¿qué está diciendo? Yo quiero que sepan sobre los dones espirituales. Este tema no puede ser menospreciado. Este tema no puede ser tenido en menos. Ahora, para no ignorar los dones del Espíritu Santo,
voy a explicar un poquitico de ello. Me voy a centrar en 3 por lo menos hoy, si el tiempo me lo permite. Los dones del Espíritu Santo están descritos en 1 Corintios 12, versículos 8 en adelante. Si usted mira el pasaje, dice: porque a este les dada palabra por el Espíritu Santo, palabra de sabiduría; a otro palabra de ciencia, según el Espíritu; a otro de fe por el mismo Espíritu; a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu; a otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro discernimiento de espíritu; a otro diversos géneros de lenguas; a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ahora escucha esta frase: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En particular como Él quiere. Yo siempre he considerado que a veces la iglesia, sin querer, ha enseñado cosas que son extremistas. Un ejemplo de esto: a todos a veces nos han llegado a enseñar o escuchar, hemos llegado a escuchar: persona que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Y eso ha creado un problema serio, ¿va? Porque hay muchas personas que nunca recibieron el don de lenguas, oraron y no lo recibieron, y se desanimaron y se apartaron de Dios. Hermano, aquí dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, no como nos da la gana. Hay mucha gente que tal vez nunca recibió el don de lenguas, pero cuando oran por un enfermo se sana. No lo descubrieron. Usted lo que tiene que pedirle a Dios es que el Espíritu Santo le muestre a usted cuáles son los dones que Él ha depositado en usted. No se desesperen por hablar en lenguas. Hay otros dones del Espíritu Santo que están fluyendo y tal vez están en ti y tú no te has dado ni cuenta, hermano. Hay personas capacitadas en ciertos dones en los cuales el Espíritu Santo los va a usar. Lo vuelvo a decir aquí, dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Ahora, claro, que el que ora en lenguas, bien, pida orar en lenguas. Si se lo da, se lo da. Pero no es un requisito sine qua non. No es algo que si usted no lo tiene, es que decir que Dios lo ignora. No, mi amigo. Los dones del Espíritu Santo están distribuidos en 3 grupos. Los dones del habla, que forman 3 dones. El don favorito de las suegras, el don de lenguas. Favorito. El don de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. Son 3 dones del habla que trabajan. Ese es el primer grupo: don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Viene el segundo grupo, en los dones de revelación. Acá figuran 3: la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Son 3 dones en otro grupo. Y el tercer grupo se los conocen como dones de habilidad. Lo conforman el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Son esos 3 grupos. Ahora me voy a centrar en los dones de habla, el don de lenguas. 1 Corintios 12:10, hablando del Espíritu Santo y sus repartimientos, dice que a otro les dado diversos géneros de lenguas. Hermanos, el don de lenguas es un don variado. Puede tener dones de lenguas humanos como angelicales. 1 Corintios 13:1 aclara cuáles son estos géneros de lenguas. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablara en lenguas humanas, es decir, español, ruso, búlgaro, checo, japonés, taiwanés, malasio, cualquier lengua o idioma humano, o lenguas angélicas. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles tienen no un idioma, sino varios. El ángel Gabriel, cuando habla con el ángel Miguel, no hablan en español, mi amigo. Cuando los ángeles se reúnen a conversar entre ellos, no están hablando en español, en portugués, en francés. Ellos hablan en lenguas angelicales, lenguas del cielo. O sea que no crea usted que aquí en la tierra hay variedad de idiomas y que allá arriba solo hay uno. No, mi amigo. Acá lo que la Escritura está dando a entender es de que los ángeles tienen no solo un idioma, está hablando en plural, lenguas angélicas, es decir, varios tipos de dones, varias clases de idiomas que se hablan en el cielo. Imagínense, hay lenguas angelicales, lenguas celestiales, pues.
Y si yo tengo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Símbolo que retiñe. Bueno, hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos aconseja hacer con el don de lenguas? Esto, hermano, hay que tocarlo bien claro. Porque el famoso don de lenguas, que es una bendición para la iglesia, se ha convertido a veces en una fuente de desorden en los cultos. Eso lo vamos a ir viendo ahorita. Mire por qué. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hay personas que cuando están hablando en lenguas empiezan a hablar en un idioma que ellos no conocen, pero Dios sí lo entiende. Dios lo entiende. El don de lenguas puede ser dirigido a Dios, pero también hay momentos en que puede ser dirigido a la iglesia, y vamos a ver que sí se entiende. No es contradicción, vamos por partes. Hay dones de lenguas que nos comunican directo con Dios, pero hay dones de lenguas como en Pentecostés que la gente sí los entendió. En Pentecostés se habló en lenguas y la gente entendió. Pero hay momentos en los cuales tú estás a solas en tu habitación, estás orando en lenguas y ningún humano te entendería. Estás hablándole a Dios directamente. Clama a mí. ¿Y cómo va a clamar? Clame en lenguas. Si usted tiene el don de lenguas, clame en don de lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es más, dice 1 Corintios 14:5. Escuche lo que dice Pablo. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pablo quería que todos hablaran, pero que se dé es otra cosa. Vuelvo y le digo, no todos van a hablar en lenguas, no todos lo hacen. Pero si puede pedírselo a Dios y Dios se lo concede, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Pablo dice, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Y si usted va a 1 Corintios 14:18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Vea usted, hay gente que habla más que otra en lenguas a Dios. Y dice, acá viene algo importante, présteme atención. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que tener que hablar 10,000 palabras en lengua desconocida. Acá es una de las cosas que quiero mencionar. El don de lenguas es un don de bendición, es un don de edificación, es un don que vino a fortalecer la comunicación entre el creyente y Dios, a facilitársela, pues. Es como, a ver, usted puede llamar por teléfono a una persona, pero otra cosa es que le dejen su teléfono celular. Es directa la comunicación. No lo mandan a la secretaria, no lo mandan al tesorero, no lo mandan al ayudante. Le dan el teléfono directo para hablar con el jefe. Cuando usted habla en lenguas, mijito, directico con Dios. Directico, no con secretaria ni nada, mijo. Es directo. Pero el problema pasa porque a veces en las iglesias 20, 30 personas empiezan un griterío descontrolado, todo el mundo dice hablando en lenguas y se arma un desorden campal. Se encuentran 3 personas y en vez de saludarse en español se saludan en lenguas y ninguno entendió al otro. Es un desorden. Aquí dice, es mejor en la iglesia, escuche, en la iglesia, verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento y no hablar 10,000 en lenguas y que nadie me entienda. Ahora, en 1 Corintios 14:39 añade y dice, así que hermanos, procurad profetizar, luego voy a hablar del don de profecía, y no impidáis hablar en lenguas, pero, escuche, hágase todo, aquí viene la condición, decentemente y con orden. Hoy en día, una de las grandes suplantaciones que el diablo ha querido hacer al don de lenguas se ha presentado principalmente en estas famosas iglesias de la apostasía, donde están estos supuestos, ¿verdad?, predicadores
que son siervos del diablo, estos que andan con los encuentros, preencuentros, reencuentros, posencuentros. Estos sinvergüenzas se han inventado dones del Espíritu Santo que no existen. Esta mañana, a través de la radio, yo lo escuchaba al pastor Vidal, que estaba hablando correctamente sobre el vómito santo, por ejemplo. El vómito santo, la risa santa, la borrachera santa. ¿De dónde vainas sacaron eso? Estos predicadores, yo no sé si se fuman marihuana antes de subir a un púlpito y terminan hablando incoherencias, barbaridades. Se pegan un marihuanazo ahí y salen a hablar cualquier tontera al púlpito. Y como hay gente que nunca lee la Biblia, dice amén a cualquier estupidez. Una barbaridad. Mire, dentro de los dones del Espíritu Santo no hay borrachera santa, no hay risa santa, no hay vómito santo, no aparece en la lista. Pero lo más gracioso es de que encima a la gente le dicen: vas a hablar en lenguas, tienes que hablar en lenguas. ¿Pero cómo? Repite conmigo, repita. Rambo, Rambo, saca, la bazuca, más rápido. Rambo saca la bazuca, salta la baranda, bunga, bunga, raba, raba, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Y empiezan a hacerle repetir a la gente trabalenguas. Y le dicen: ah, viste, ya recibiste el don de lenguas. ¿Qué don de lenguas? Ni nada. Ese no es don de lenguas, es un trabalenguas. Pero también, aunque no crea, la Iglesia Católica Apostólica y Romana empezó a imitar lo que pasa en los cultos evangélicos. El movimiento carismático católico hoy en día ha mostrado al mundo, para impactarlo, impresionarlo, que el Espíritu Santo también se derrama ahí dentro y que la gente habla en lenguas en la Iglesia Católica. ¿Cómo puede ser posible semejante barbaridad? Si la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie y que no hay concordia entre Dios y los ídolos, la luz y las tinieblas. Entonces la pregunta es: ¿cómo así hay curas católicos que dice oran en lengua? Y usted lo escucha y si están hablando en lengua. ¿Qué lenguas son las que ellos hablan? Yo le puedo asegurar que si se interpretaran las lenguas de estos curas, monjas y pueblo católico que asiste a esas reuniones, donde todavía oran a María, oran a los ángeles, oran a los santos, se persignan, cargan el rosario, practican la idolatría con todo su nivel. Si uno tuviera el discernimiento y tuviera la interpretación de lenguas, nos llevaríamos una tremenda sorpresa, más de uno. Porque los dones de lenguas de ellos sí fluyen, pero son para insultar a Dios, no son del Espíritu Santo. Es más, los predicadores de las iglesias apóstatas hablan en lenguas. En un video que salió en internet se puede escuchar a este chupacabra de Guatemala, Cashluna, orando en lenguas. Pero cuando usted interpreta esas lenguas, más de un pastor lo ha dicho en internet, está insultando a Jesús. Es que no hay uno que interprete ahí, no hay ninguno que se le pare y le diga: oiga, ¿qué está hablando usted? Está insultando a Dios. Ellos tienen dones de lenguas, pero del diablo. Y hay una forma muy sutil, muy sencilla de diferenciar. Escuche cuál. Las lenguas del Espíritu Santo son lenguas dulces, afables al oído. Pero cuando un demonio habla en lenguas, porque ellos también son ángeles, no se olvide que los demonios son ángeles, y hay lenguas angelicales y el diablo en su idioma también habla. Usted se va a dar cuenta, escúcheme bien, que el don de lenguas falso es un lenguaje torpe, brusco, agresivo. Suena al oído como una batalla de guerra, hermano, una campaña militar. Son sonidos horribles, suena horrible, espantoso. Es como cuando usted quiere captar una radioemisora y escucha un... Usted que no escucha nada, lo apaga. En cambio, los dones del Espíritu Santo son dones agradables al corazón y al oído de Dios. Escúcheme bien. Y también al oído humano. Den un aplauso al Señor. No atropella. Hermano, sí. Increíble. En cierta ocasión a mí me tocó ver un video en YouTube precisamente denunciando los falsos dones del Espíritu Santo de estos predicadores apóstatas. Hermano, créame, sin exagerar, parecía una pelea de perros eso. Parecía una pelea de perros. Unos sonidos, pero hermano, inclusive hay predicadores que cuando dicen que están orando en lenguas emiten sonidos de animales.
emiten sonidos de animales. Hay gente que hace como perro, hay gente que hace como lobo. Hay un famoso video en internet donde es un desorden campeante, empiezan a hablar dizque en lenguas y una mujer empieza a desnudarse ahí en el altar. Terrible. Usted me va a decir que eso es obra del Espíritu Santo, obra del mero diablo. Por eso la palabra dice que no hay que ignorar los dones del Espíritu Santo, hay que entender, discernirlos, reconocer cuándo esos dones vienen de parte de Dios y cuándo son obra del mero diablo. Satanás ahí, el satuco. Miren, escuchen. Ahora, ¿para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Ponga cuidado. Hay dos funciones del don de lenguas. La primera se entiende como lenguas devocionales, cuyo propósito es edificar a la persona que ora en lenguas y comunicarla directico con Dios. Por eso dice que el que ora en lenguas habla a Dios y no a los hombres. Es una lengua que funciona en un devocional. Cuando usted se arrodilla en la mañana y empieza a orar en lenguas, usted a sola le está hablando a Dios. Es una lengua en devocional. Pero hay otra que es el don de lenguas usado en conjunción con el don de interpretación de lenguas, del cual voy a hablar más adelantito, que es para edificación de la iglesia. Ejemplo, este momento, por decir, una hermana durante el momento de oración, no en cualquier momento. No crea usted que el Espíritu Santo va a sabotear la prédica. No crea usted que ahorita se va a poner a hablar en lenguas aquel y aquella y aquel y todo el mundo a hacer el desorden en medio del mensaje. El Espíritu Santo no sabotea, escuche bien, no sabotea el mensaje, no sabotea el culto, escúcheme bien. Pero en un momento de oración, en la iglesia, se levanta una hermana, empieza a hablar en lenguas. De pronto, un hermano allá recibe la interpretación. Cuando los dos obran guiados por el Espíritu Santo, el que tiene la interpretación de lenguas debe comunicar al pastor. No es que se va a trepar al púlpito como si fuera un gato, ¡pa!, de un zarpazo. Tiene que hablar con el pastor y decirle: pastor, la hermana está hablando en lenguas y yo he recibido la interpretación. Pastor, esto es lo que dice el Señor. ¿Usted me permite transmitir el mensaje a la iglesia? Hay que respetar, mi amigo. Si el pastor le dice: claro, sí, suba, hermano, transmite el mensaje. Porque cuando Dios quiere hablar, abre puerta para que el mensaje llegue. Hay interpretación, ahí ya no es devocional. Ese don de lenguas dentro de la congregación edifica al resto cuando hay alguien que lo interprete. Ahora, yo he visto casos en los cuales la persona está hablando en lenguas en la prédica y es la misma persona que recibe la interpretación. Puede pasar. La misma persona recibe la interpretación. Ahora, ¿para qué sirve el don de lenguas? Lo vamos a ver en un momento, por favor. Pautas para usar el don de lenguas en una asamblea pública, en una iglesia. Primero, por amor. Por amor. La Biblia dice: si yo hablo en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, ¿de qué sirve? Usted puede tener todos los dones del Espíritu Santo, pero si usted no ama a Dios y no ama a su prójimo, usted no, está perdido, mijito. Está mal, eso no funciona. Segundo, el don de lenguas debe usarse acompañado con el don de interpretación de lenguas. Escuche bien, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5 en adelante, dice, 14:5, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho mejor si profetizan, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Oiga esa palabra, edificación. O sea, que cuando el don de lenguas fluye en una congregación acompañado por el don de interpretación de lenguas, la que se edifica es la congregación. Es un mensaje que edifica. Y cuando digo que edifica es que alienta, que fortalece a la congregación. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué les sirve si no les hablo revelación o conciencia o con profecía o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos, como la flauta, la cítara, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que si se está tocando flauta o cítara? Cada instrumento musical tiene su propio sonido. Si todos sonaran igual, ¿cómo vamos a distinguir? Dice. La
La batería no suena igual a la guitarra, hay que distinguir. Así también los dones de lenguas, hay que reconocerlos, dice. Bueno, sigo adelante, por favor, permítame. Verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, o el que habla será como un extranjero para mí. Así también ustedes, pues anheláis los dones espirituales, procurad, escuche esto, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones espirituales no es para que tú te creas más santo que tu hermano, ¿me estás entendiendo? Cuando tú recibes un don del Espíritu Santo, no es para que tú menosprecies al que no tiene nada o al que tiene poco, es para edificar a la iglesia, no para menospreciar a tu hermano. Hay gente que porque habla en lengua se cree mejor hijo de Dios que el otro. Están equivocados, man, están equivocados. Abunden en lo posible. Si usted tiene 4 o 5 de los dones del Espíritu Santo, qué mejor, chévere, qué bendición. Dice, procuren abundar en los dones del Espíritu Santo. Qué lindo sería que una persona tuviera 4 o 5 dones del Espíritu Santo fluyendo permanentemente en su vida. Va a ser una vida de bendición, no solo para él, sino para los demás. La iglesia va a saber valorar a esa persona que llena de los dones del Espíritu Santo, se convierte en un pilar para la congregación. Es un carnal menos. Y un carnal menos trae menos problemas a la iglesia, ¿o no, pastor? Pues si los carnales hacen doler la cabeza del pastor. Y después hay que estarlos exorcizando, pero a palos, echándole fuera a los demonios a garrotazos, por carnales. Escuchen, dice la Biblia, procurad el que habla en lengua extraña, por lo cual, dice verso 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración, se entiende, a Dios, poder interpretarla. Ve lo que le dije, la persona puede recibir la interpretación de lenguas, de su propio lengua. Hay personas, hermano, está orando en lenguas y Dios te puede dar a ti mismo la interpretación. Pídasela, pida, para que usted transmita el mensaje a la iglesia y edifique a los demás. Ahora, ¿cuántas personas pueden hablar en lenguas en un culto? ¿100? ¿200? ¿300? No, mire, 1 Corintios 14, 27 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto 2, a lo más 3, por turno, y que otro interprete. No es que todas las suegras van a empezar a hablar en lenguas, todos los hermanos, 200, 300 ahí. Dice 2 o 3, uno interprete, y en orden, porque hoy en día, hermano, pasa eso, que 4 o 5 empiezan a hablar en lengua, nadie interpreta, ¿y de qué sirvió? Todo un griterío. Vea, la Biblia reglamenta cómo funciona el don de lenguas y hay que respetar. Es un parámetro bíblico, no humano. 2 o 3 y con intérprete. Cualquier creyente que haya hablado en lenguas es capaz de edificar a la iglesia por medio de la interpretación de las mismas. Por tanto, debe estar preparado para hacerlo en cualquier momento. Ahora, esto es importante. Hay gente que dice esta excusa, y es una excusa muy barata, pero muy común. Hay gente que empieza a meter bulla en la iglesia, a hacer desorden campal. Empiezan, dice, a hablar en lenguas, cierran los ojos y empiezan a girar como trompos, y empiezan a chocar contra todos, a tirar a los hermanos al piso. Y dice que es que, hermano, el Espíritu Santo me tomó, no me pude controlar. Mentiroso. La Biblia dice esto en 1 Corintios 14, 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí no vas a venir tú a culpar del desorden al Espíritu Santo cuando tú eres el que estás haciendo el circo para llamar la atención, pues. Hay gente que hace cosas, hermano, para llamar la atención. Yo me acuerdo, había una iglesia en el Perú donde yo predicaba muy seguido, allá en Lima.
Y había una hermana, ella debe ser suegrita porque ella andaba por ahí, viejita. Y yo me acuerdo que la hermana ni bien ponía un pie en la iglesia, ni bien ponía un pie en la puerta, empezaba. Y el hermano toda la prédica, y no dejaba predicar. Y el pastor de la iglesia, el pastor local, no le decía nada, porque él pensaba que era el Espíritu Santo que fluía en la hermana. Ah, hermano, pero se topó con este pechito, pues. Y empezó a hablar ahí, dizque en lenguas, hermano. Y empezó a sacudirse entre los asientos y golpeaba a los hermanos de al lado. Y todo el mundo se hacía a un lado. Y salía la hermana al pasillo y empezaba ahí, en medio del mensaje. Ah, hermano, a mí no me va a venir a sabotear la prédica, pues. Conmigo se equivocó, pues. Como dicen en Sudamérica, a otro perro con ese hueso. Aquí no, mijo. Yo sí la puse en su lugar, públicamente. Le dije, hermana, se me queda quieta en el nombre de Jesús y vuelva a su asiento. Y en silencio va a escuchar el mensaje. Y si no le gusta, puede salirse. Ahí se acabó. Pero ella estaba acostumbrada a sabotearle la prédica al predicador que llegara. Usted me va a decir que soy obra del Espíritu Santo. Y después la hermana todavía ahí se embraveció al final del culto, me vino a reclamar. Le dije, usted no tiene moral para venirme a reclamar nada. Usted va a aprender a respetar. Es que el Espíritu Santo me toma. A ti lo que te debe tomar es un demonio. O es que estás loca. Tienes que ir a un psiquiátrico, no a una iglesia. Aquí somos pastores, no psiquiatras. Tú no necesitas que los ujieres te agarren. Lo que necesitas es una camisa de fuerza, le dije. Estás loca tú. Va a venir a hacer desorden en la iglesia, a sabotear el mensaje, a llamar la atención. A ver, ¿por qué no haces eso en la calle? A ver, anda a hacerlo en la calle, le digo, hacerlo en la calle, pues. Es que, hermano, hay hermanos que son desordenados, que quieren impresionar a los otros hermanos, llamar la atención, que todo el mundo voltee a verlo, digo, ¡uy, qué unción la que tiene esa persona! ¡Oh! Unción ni nada. Cuando el Espíritu Santo está obrando, hermano, Dios es un Dios de orden, no de confusión. No se trague el cuento. No se trague el cuento, hermano. Hermano, escuche bien eso. Dios es un Dios de orden, no de confusión, no de desorden, no de caos. Pues la misma Biblia dice que si entrara un incrédulo o está pasando por la calle un incrédulo y mira ese circo, va a decir, ese manicomio, están locos todos esos. Y por culpa de un cabezón que hace desorden en el culto, hermano. ¿Cuánta gente a veces mira eso? Dice, yo no vuelvo a esa iglesia, parece un manicomio, hermano, van a estar locos ahí. Y a veces nosotros queremos espiritualizar la insensatez de los hermanos. Porque hay unos hermanos que cuando hacen desorden en el culto, dicen, ay hermano, es que usted está en la carne. Y el que está en la carne no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. No, mijito. Porque cuando el Espíritu Santo obra, da testimonio de que él está obrando. Da testimonio a la congregación. Hermano, porque a veces hay hermanos que les gusta hacer un circo en el altar, un circo entre las sillas. Uno está predicando aquí y otro por allá haciendo su propio culto. Una barbaridad. No, hermano, así las cosas no funcionan. Pues le digo, las cosas hay que ponerlas en su justa dimensión. Aquí nada de querernos tomar el pelo. Ya nosotros como pueblo de Dios creo que tenemos una madurez suficiente para no dejarnos embaucar por estos hermanitos revoltosos que quieren dárselas de muy espirituales y vienen a arruinar los cultos a veces en algunas iglesias. Y este es un llamado de atención para que los pastores hagan respetar el momento del mensaje. Como les dije, el don de lenguas debe operar con orden dentro de la congregación para no generar caos. ¿Por qué? Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, no puede haber desorden. El Espíritu Santo no puede causar revuelta en medio del mensaje. Ahora, como les dije, 1 Corintios 14:33, dice, Dios no es Dios de confusión, no es Dios de desorden, es Dios de paz. Ahora, como les dije, hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Bien, es inevitable, si yo he hablado del don de lenguas, tengo que hablar acerca del don que lo acompaña, el don de interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:10 dice, a otro le es dada por el Espíritu Santo interpretación de lenguas.
¿Qué quiere decir interpretación de lenguas? Permítame un segundo, por favor. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Escuchen esto, hermanos salvadoreños, salvadoreñas, escuchen esto. El don de interpretación de lenguas no es una traducción semántica de un idioma. No es que la persona agarra un diccionario, por decir, este está hablando en italiano, y el hermanito busca en el diccionario en italiano qué es lo que está hablando ese. No es una traducción semántica, lingüística, filológica de un lenguaje, un idioma. No es eso. Es un don que acompaña al don de hablar en lenguas y trabaja en conjunción con él. Es la capacitación, que es capacitación sobrenatural dada por el Espíritu Santo para entender a grosso modo, no palabra por palabra, a grosso modo lo que está hablando el otro. No es que la persona repite frase por frase y la traduce para que nosotros entendamos, no. Lo que hace el don de interpretación de lenguas es captura a grosso modo lo que está diciendo Dios. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? No es que traduce palabra por palabra, no es palabra por palabra. La interpretación es comprensión de todo lo que está diciendo. Uno cacha, pero en el instante, captura en el instante lo que la persona está hablando en lenguas. Se entiende el sentido de lo que está hablando. Ahora, el intérprete no traduce, no entiende palabra por palabra la lengua empleada por la otra persona. Sin embargo, como es una obra del Espíritu Santo, algo sobrenatural, es una capacitación para transmitirle también a la gente lo que el otro está diciendo. O sea, es algo milagroso, más claro, milagroso, porque la persona que interpreta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un hermano está hablando en chino, ¿quién de ustedes sabe chino? Ninguno. Yo la única palabra que aprendí en chino es suegra, linchenla, la única que me enseñaron. Bueno, con esta palabra no traduzco nada. Ahora escúcheme, atienda, ponga cuidado. Este está hablando en chino. Como yo no sé chino, ese momento el Espíritu Santo hace que yo entienda lo que él dice. Lo entiendo, no sé cómo, pero lo entiendo. Lo entiendo tanto que soy capacitado para decirle a la gente, hermanos, lo que está diciendo este hermanito es esto, así dice el Señor. Y ¡vrum! Viene un mensaje tan contundente que todos saben que es Dios. Es algo milagroso. Ahora, ¿cómo funciona esto del don de lenguas y la interpretación? Si usted quiere, por un momento, veamos el pasaje más famoso para explicarlo. Hechos de los Apóstoles. Vea, por favor, cuando el Espíritu Santo descendió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Miren lo que pasó. Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaba vino del cielo un estruendo como de viento, no era viento, era como de viento, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ellos vieron que sobre sus cabezas había algo que parecía fuego, pero no era fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ahora bien, eso pasa en la casa. ¿Qué está pasando en la puerta de calle? Mire lo que dice, de la puerta de calle para afuera, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Hecho este estruendo, al escuchar la gente afuera lo que estaba pasando dentro de esa casa, fueron, escuche, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad,
¿Acaso no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Así habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pánfila, Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Escuche, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. En Pentecostés, los dones de lenguas fueron lenguas humanas, es decir, los 12 apóstoles. Bueno, Judas ya se había muerto, se había ahorcado, pero los que estaban ahí, los discípulos más cercanos, empezaron a hablar en varios idiomas al mismo tiempo. Entonces la gente que estaba de China, de Japón, de Arabia, Egipto, decían: pero mira estos campesinitos, cómo están hablando en nuestro idioma. Y todos se entendieron, todos se entendieron. Se hablaron por lo menos ahí, lo que dice, por lo menos 15 idiomas distintos hablados por las mismas personas. Increíble, impresionante. Dice que estaban atónitos, maravillados. Se imagina una persona humilde del campo, a un pescador como Pedro, hablando al mismo tiempo rumano, checo, italiano, portugués, polaco y ruso. Entonces, sí, pero ¿cómo sabe eso? Pues eso lo hizo el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Son obras del Espíritu Santo, prodigio. Pero mire con qué objetivo: edificar y salvar gente. Ese es el objetivo. Hay que entenderlo, hermano. El Espíritu Santo obra para bendición y edificación, no de uno, no de dos. Es el Espíritu Santo obrando. A mí me sorprendió en cierta ocasión también cuando en Bolivia yo tenía a cargo un grupo de oración en una casa, en una familia. Yo me acuerdo, todos los viernes en la noche hacíamos un grupo de oración en una casa donde yo iba a predicarles. Yo tenía poco tiempo de haber conocido al Señor, pero tenía bastante conocimiento de la palabra de Dios y respaldo del Espíritu Santo por su misericordia. Entonces los pastores me encargaron, me dijeron: David, apenas tienes como 4 meses de haber conocido al Señor, pero lo que Dios está haciendo en tu vida es impresionante. Hermano, queremos entregarte este grupo de oración, hazte cargo de él. Y me entregaron ese grupo. Y ocurre que en cierta oportunidad había en el grupo una indígena, una mujer del campo que hablaba solamente aymara y algo de español, pero muy poco. Aymara es el idioma de los indígenas de la ciudad de La Paz y de Oruro, 2 ciudades de Bolivia donde más se habla el aymara. Ahora escuchen, esta indígena en que trabajaba en esa casa como la chica del aseo, ¿me entendés? ¿Se entiende así? Como empleada de servicio. Pero ella se sentaba a escuchar lo que los hermanos hablaban. Pero esta hermana, yo hasta pensé que era muda porque nunca hablaba. Un buen día la hermanita estaba sentada ahí, pero justo había un japonés que tenía un laboratorio fotográfico de la Kodak ahí, y él vino al culto porque andaba enamorado detrás de una hermanita, andaba correteando como gallo a la gallina y a la hermana, correteada. Y bueno, el otro fue donde fue ella, pues, y vino al grupo de oración. El japonés era budista y estaba sentado ahí. A él no le importaba de qué estemos hablando, él estaba en lo suyo. Cuando de pronto les digo a los hermanos: hermanos, vamos a orar, pónganse de pie, agarrémonos de las manos, vamos a orar. Hermano, y ese momento todos nos quedamos atónitos. La hermana indígena, que ni siquiera español hablaba, mucho menos leer y escribir, empieza a abrir la boca, hermano, y empieza a hablar con una fuerza. Hasta la voz se le transformó, una voz de autoridad. Y la hermana indígena empieza a hablar otro idioma. Yo no entendía lo que pasaba. Todos nos quedamos atónitos. Cuando de pronto el chinito ese, ¡pum!, al piso, a llorar como un bebé. No se consolaba, hermano. Nosotros ese rato quedamos quietos, nadie hizo nada. Y la indígena seguía hablando y hablando y hablando. Cuando terminó, el japonés empezó a llorar y dijo: ella, ¿cómo sabe mi idioma? ¿Dónde aprendió? Quedamos quietos. Y la indígena le dice: yo no sé de qué me está hablando.
Yo solo estaba orando, ¿qué pasó? Ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó. La misma mujer ni siquiera se dio cuenta de lo que había provocado. Pero el Espíritu Santo le habló a ese hombre, vean, y se convirtió al Evangelio. Y después terminó abriendo una iglesia para sus paisanos ahí. Increíble. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Ve usted? Así es como el Espíritu Santo obra, mi hermano. Ahora, esto del don de interpretación de lenguas dice que tiene que ser dado, 1 Corintios 14:27, lo vuelvo a leer. Dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto 2 o 3 y por turno, pero con un intérprete. Ahora, ¿qué pasa si no hay intérprete? Escuche esto. Y si no hay intérprete, cállese. ¿Qué dice? Cállese. No hable en lenguas si no hay quien interprete. O hable en lenguas para sí mismo. O sea, no meta bulla para que todos lo escuchen. Usted quiere hablar en lenguas en la iglesia, hable, pero no para que todos escuchemos. Hable usted. Ahí dice, hable para sí mismo. O para Dios. Asimismo, los profetas, cuando alguien tiene don de profecía, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Oiga, esto es importante. Hay que juzgar, hermano. Hay que analizar. No hay que tragar cuento. No se puede decir amén a cualquier cosa. Hay que juzgar. Hay que analizar si es de Dios o no. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, que se calle el primero. Bien, ahora quiero explicar acerca de otro don, el tercero y el último con el cual cierro la prédica. Este don se ha prestado a mucha confusión, a mucho enredo. Es el don de profecía. El don de profecía ha fluido con fuerza en la iglesia desde los primeros siglos. Ha sido de gran bendición y lo es. Hoy en día lo dejo claro. No voy a entrar otra vez en la repetición de argumentos que yo ya los he predicado en su debido momento. Pero le dejo claro, en este tiempo no existen profetas. Jesús dijo, la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista y se acabaron. No hay. Usted ahorita no va a encontrar a un profeta al nivel de Isaías, de Jeremías o de Ezequiel. No existe. La Biblia dice también en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, ahora nos habló por medio del Hijo. O sea, Dios habló en el Antiguo Testamento por profetas. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo habla por medio del Hijo y de los apóstoles. ¿Me está escuchando? No existen profetas hoy. Es más, no los necesitamos profetas como tal. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene todas las profecías de esos profetas que ya murieron. Y la profecía no necesita que el profeta esté vivo para que tenga valor. Porque los que los profetas escribieron aquí es palabra no de profetas sino de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Quiero que me comprenda. Hay profecías de Isaías. Le voy a poner un ejemplito sencillo. Isaías profetizó el fin del mundo. Dígame, ¿ya ocurrió o no? Todavía no. No ha ocurrido el fin del mundo. Sin embargo, ya está escrito por Isaías. Ahora, no porque Isaías ya se haya muerto, esa profecía no vale. No, mi amigo. La profecía pervive en el tiempo, así el profeta muera. Nosotros no creemos en los profetas por ser profetas, sino en la profecía que es palabra de Dios escrita por ellos. La palabra profética más segura, dice Pedro, es la Biblia. Es esto. Usted quiere profecía, tiene que ir a la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día han salido cantidades de chupacabras, zancudos y sanguijuelas que se paran en los púlpitos y le dicen a la gente: yo te profetizo, yo profetizo que tú vas a ser rico y millonario, yo profetizo, pero primero tienes que traer tu dinero y pactar. Yo soy un profeta de Dios. Tú no eres un profeta de Dios, o del diablo. Escúcheme bien, no existen profetas hoy. Es más, pero usted me va a decir: hermano, la Biblia dice en Efesios 2:20, textual, que el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas y la piedra es Jesucristo. Ok,
hermano, el fundamento de este templo, ¿cuántas veces se pone? Dígame, una sola vez. Una sola vez se pone el fundamento. Y la Biblia dice que el fundamento ya está puesto por los apóstoles y los profetas. Y el fundamento, la piedra principal, la piedra angular es Jesucristo. Punto, se acabó. No necesitas volver a poner fundamento. La palabra fundamento viene de la palabra fundar. ¿Cuántas veces se funda una iglesia? Una nomás, pues hermano. No puede fundar dos veces lo mismo. ¿Cuántas veces se fundó la iglesia? Una sola vez, bajo las profecías de los profetas, las enseñanzas de los apóstoles, hablando de Jesucristo, que es la piedra fundamental. ¿Cuántos alaban a Dios? Por ende, no necesita más fundamento. Por eso cuando usted escucha a estos ladrones que vienen y les dice: yo como profeta de Dios vengo a poner un nuevo fundamento, una nueva unción, de marihuano ese, no le haga caso. Esos tipos se deben echar heroína, cocaína y marihuana juntas, porque hablan cada tontería ahí. Hijos del diablo, terribles barbaridades. No existen profetas. Lo que hoy existe es el don de profecía. Es muy distinto. El don de profecía no es lo mismo. Primera de Corintios 12:10 dice que algunos tienen por obra del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el hacer milagros, y a otros profecía. ¿Qué significa profetizar? La palabra profetizar significa articular palabras inspiradas por un ser sobrenatural. Hay profecía que puede venir del diablo, el diablo la inspira. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1 que hay doctrinas de demonios, es inspiración del diablo, pero también hay inspiración de Dios. Ahora, es articular palabras inspiradas por un ente sobrenatural. Ahora, siguiente detalle. Los profetas, ¿cómo tienen que obrar en el don de profecía? Primera de Corintios 14:3 dice que el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué sirve el don de profecía? Para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué? Edificar, exhortar y consolar. Explico qué significa esto. Atienda. Edificar quiere decir fortalecer, animar espiritual y emocionalmente a los creyentes. Animarlos en un tiempo de persecución, en un tiempo de odio contra la iglesia, en un tiempo de prueba, de dificultad en tu vida personal. ¿Qué es lo que necesitas? Que el Señor te fortalezca, que te dé una palabra que te levante, que te impulse a seguir. Eso es edificar. El don de profecía es para edificar. Cuando Dios te dice: no temas, yo estoy contigo, no te desanimes, yo te voy a ayudar, sigue adelante, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, no temas, persevera, pasa esta prueba, yo te voy a bendecir. Uno se levanta, porque Dios dice: Dios me habló y me fortaleció. Es edificar. Exhortar es reprender, retar al creyente, confrontarlo. El don de profecía es para exhortar. Imagínese un hermano que está viviendo en adulterio con una y con otra hermana dentro de la iglesia, y el Espíritu Santo utiliza la palabra, la vida del pastor Vidal, con don de profecía. ¿Qué cree que va a hacer el pastor Vidal en don de profecía? Bendecirlo al hermano que está en adulterio. El hermano va a recibir una palabra dura de parte de Dios. Pastor Vidal puede decir desde el púlpito: hermanos, el Espíritu Santo me da testimonio en este momento que en este lugar hay un hermano que está andando en adulterio con varias hermanas en la congregación. Así dice el Señor: si no confiesas tu pecado ahora y te arrepientes, mueres mañana. ¿Qué tal esa? Y han habido casos, mi amigo, en que Dios fulminó gente. Fulminó por quererse pasar de vivos, pero primero Dios les había advertido. Ese es el don de profecía, fluyendo con exhortación, reprendiendo a la persona que está andando mal, para que enderece su vida. Lo llama al arrepentimiento o lo culmina un juicio inminente. Y consuelo, esto se entiende ya, palabras de consuelo, de ánimo, para fortalecer. Ahora, hermano, el don de profecía tiene que ser manejado con mucho cuidado, porque la Biblia dice en Éxodo 20, verso 7: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente a aquel que usare su nombre en vano. Eso sí, ténganlo claro. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque varios hermanos que dicen: hermano, el Señor me ha dicho que la hermanita de allá tiene que casarse con aquel. Y el hermano había sido casado.
¿Cómo puede hacer avalar esos dones de profecía? Son pura mentira. Hay gente que dice: el Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, el Señor me ha mostrado, y hablan cualquier cantidad de burradas, pareciera que estuvieran rebuznando, barbaridades. Cuidado, mijo, el don de profecía no es un juguete, te puede costar muy caro. Usted no puede andar alegremente hablando en nombre de Dios lo que Él no le ha mandado. Ahora, hay don de profecía que advierte, hermano, y Dios advierte. Puede advertir a una nación por medio de un predicador. Puede hablar a un presidente de la república por medio de un predicador y Dios decirle: en esto estás tú. Revelar lo que hay en su corazón. Hermano, esto hay que ser claro, hermano. El don de profecía es una articulación espontánea, hablada sin premeditación, pero por inspiración del Espíritu Santo. No es que la persona está diciendo: a ver, ¿qué voy a profetizar este domingo? A ver, hermanos, mañana a las 9 de la mañana vengan que les voy a profetizar. Eso no funciona así, mi amigo. Aunque hay algunas iglesias apóstatas que trabajan de esa manera. Hay una iglesia que recientemente fue denunciada en Colombia. Se llama la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. La predicadora es una vieja loca, trastornada, María Luisa Piraquive, que provocó un escándalo terrible el año pasado en Colombia. Este año, que fue cuando la mujer dijo: Dios no permite que personas con deficiencia física prediquen, porque para Dios eso es malo. O sea, una persona que tiene un problema en una mano, en una pierna, es tuerto, no puede hablar de parte de Dios, dice. Y generó una polémica terrible esta vieja loca. Pero bueno, en esa iglesia, ¿sabe qué es lo que hacen? Todos los días, oiga, todos los días, filas de personas van ante la predicadora o el predicador, y el Espíritu Santo dice que les da profecía por medio del predicador, y les hablan siempre al oído. Van ahí, y supuestamente el Espíritu Santo les dio la profecía para lo que tienen que hacer ese día. ¿Qué es lo que está provocando? Adivinación, espíritu de brujería. Y para colmo, la gente ya no depende de la palabra de Dios, depende de la supuesta profecía. Dígame, ¿qué diferencia ante el tonto que se compra el periódico para leer el horóscopo? ¿Cuál diferencia? La misma basura. Uno depende de la palabra escrita, de la dirección del Espíritu Santo. Ahora mire, añado rápidamente con esto del don de profecía, porque es un don bastante clave y hay que tocarlo rápido. El don de profecía no es para vaticinarle el futuro a la gente. No es para que yo le diga a aquel: así dice el Señor, de aquí a 10 años vas a tener 20 casas y 4 carros. ¿Eso a quién le edifica? Eso no es para jugar. Siguiente dato: el que profetiza habla a los hombres para edificación, consolación y exhortación, no para adivinación ni manipulación. Predicadores apóstatas que le dicen: así dice el Señor, me dice el Señor que me entregues las llaves de tu carro. Eso es lo que están predicando. Asaltan en nombre de Dios, ladrones terribles. Tenga cuidado con esos chupacabras. Escuchen, el don de profecía es para edificar a la congregación, pero sobre todo ¿puede Dios hablar a un inconverso, como lo dije hace un momento? Escuche, 1 Corintios 14:24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, entonces, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les contaba del testimonio de ese japonés. Ese japonés incrédulo, indocto, ¿qué sabe de la palabra de Dios? Nada. Llega a la reunión y Dios le habla. ¿Y cuál es la reacción de él? Decir: no, Dios está aquí. Reconocer que Dios está ahí. Una persona que no conoce nada de Biblia llega a una reunión y Dios le habla. Una bendición. De eso está hablando. Siguiente dato sobre el don de profecía: hay que anhelar profetizar. Hermano, no es pecado. Si usted anhela el don de profecía, pídaselo a Dios. La Biblia dice, 1 Corintios 14, versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en el verso 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidan hablar en lenguas. Procuren profetizar. Qué chévere que Dios te use para profetizar, para dar una palabra de aliento.
Siguiente dato, con esto voy cerrando. El don de profecía debe ser analizado y evaluado. Escuche bien por qué. La Biblia dice en 1 Corintios 13:9, en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuidado, no existen profecías 100% perfectas. Cuando una persona a veces está dando una profecía, a veces sin querer pone de su propia emoción, y hay que saber discernir. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:20-21, no menosprecien las profecías, pero examinen todo, retengan lo bueno. No dice que retengan lo que te da la gana o lo que te conviene. Por lo demás, creo haber ya dado una explicación contundente de esto, pero cierro con este último detalle. Una persona que está acostumbrada a dar profecías dentro de la congregación, el pastor tiene que ponerle mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque no puede ser posible una persona que no dé fruto del Espíritu Santo. Al profeta se le reconoce por el fruto. No puede ser posible que una persona se ponga a profetizar y lleve una vida de pecado. Cuidado, mi amigo. Una persona que quiere ser usada por los dones del Espíritu Santo tiene que limpiar su corazón, porque con un corazón sucio el Espíritu Santo no te va a usar. Te puede usar el diablo y crear un tremendo problema en la iglesia. De mi parte, hermanos amados, para mí ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes esta conferencia sobre los dones de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esto fue Historia del Futuro desde la República del Salvador. Bendiciones, muchas gracias. Muy amables. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.